Hoy les voy a contar sobre la llamada que recibí en el Centro de Emergencias de Morelia hace 6 meses, una llamada que todavía me hace despertar en las madrugadas con el corazón acelerado. Mi nombre es Mónica Vargas, tengo 32 años y llevo 7 años respondiendo llamadas de emergencia. Creía que ya había escuchado de todo, pero aquella noche de octubre me demostró que siempre hay algo más inquietante esperando al otro lado de la línea. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has tenido que llamar al número de emergencias y cómo fue tu experiencia. Ahora sí, sigamos con la historia. Trabajo en el turno nocturno del Centro de Emergencias de Morelia desde hace 4 años. Elegí ese horario porque paga mejor y porque durante el día cuido de mi madre que tiene problemas de movilidad. La verdad es que nunca imaginé que terminaría en este trabajo. Estudié psicología en la Universidad Michoacana. Soñaba con tener mi propio consultorio con ventanas amplias y plantas en cada rincón. Pero la vida te lleva por caminos inesperados. Y cuando mi padre tuvo un problema de salud grave hace 7 años, necesitaba un trabajo estable con prestaciones médicas. Una amiga de la universidad me comentó que estaban contratando operadores de emergencia, y aunque al principio la idea me asustaba, decidí intentarlo. Los primeros meses fueron terribles. Cada llamada me dejaba temblando. Cada historia se quedaba conmigo por días. Lloraba en el baño durante los descansos. Sentía que no podía más. Pero poco a poco desarrollé algo que mis compañeros llaman la coraza necesaria. Aprendí a separar las emociones del trabajo, a enfocarme en los procedimientos, en dar las instrucciones correctas, en mantener la calma cuando del otro lado había pánico puro. Mi voz se volvió ese ancla que la gente necesita en los peores momentos de su vida. El Centro de Emergencias de Morelia es un edificio moderno de 3 pisos en la zona norte de la ciudad, cerca del periférico. Por fuera parece una oficina común, con sus muros color beige y ventanas polarizadas. Pero por dentro es un mundo aparte. La sala de operaciones está en el 2º piso, un espacio amplio con hileras de escritorios donde trabajamos 24 operadores por turno. Las luces son tenues para no cansar la vista durante las horas nocturnas y el resplandor azulado de las pantallas crea una atmósfera casi submarina. Siempre hace frío. El aire acondicionado está al máximo porque las computadoras generan mucho calor. Yo siempre llevo un suéter gris que me tejió mi abuela. Es mi amuleto de la suerte. El sonido constante es ese zumbido suave de los equipos electrónicos, mezclado con el murmullo de voces de mis compañeros atendiendo otras llamadas. Café permanente en el aire, mezclado con el olor a sándwiches recalentados de la pequeña cocina al fondo del pasillo. Cada escritorio tiene 2 monitores, un teclado, audífonos con micrófono y una hilera de botones de emergencia para contactar directamente con patrullas, ambulancias o bomberos. En mi escritorio tengo una foto de mi madre en el jardín de nuestra casa y una plantita suculenta que se llama Federico. Sí, le puse nombre a mi planta. Mis compañeros se burlan, pero me da igual. Aquella noche de octubre comenzó como cualquier otra. Llegué al centro a las 10 de la noche. Dejé mi bolsa en el casillero, me puse los audífonos y me conecté al sistema. Mi supervisor de turno era Armando, un hombre de 50 años con bigote canoso y una paciencia infinita. Siempre llega con un termo de chocolate caliente que comparte con todos. Esa noche me ofreció un poco y recuerdo que estaba perfectamente dulce, con ese toque de canela que te abraza por dentro. Las primeras horas fueron tranquilas. Atendí 3 llamadas rutinarias. Un choque menor en el Boulevard García de León, una persona que necesitaba una ambulancia porque su presión arterial estaba muy alta y una vecina reportando música demasiado fuerte a medianoche. Eran las 2:37 de la madrugada cuando entró la llamada que cambió todo. Recuerdo la hora exacta porque justo había mirado el reloj pensando que en 3 horas más podría tomar mi descanso de media hora. El sistema parpadeó en mi pantalla indicando llamada entrante. Me ajusté los audífonos y presioné el botón verde. Emergencias, habla Mónica. ¿Cuál es su emergencia? Silencio del otro lado. Pero no era un silencio vacío. Había algo ahí, una presencia. Podía escuchar una respiración muy leve, casi imperceptible, y un sonido de fondo que no lograba identificar.
como un arrastre suave o tal vez gotas de agua cayendo a intervalos irregulares. «Hola, ¿me puede escuchar? Este es el número de emergencias. ¿Necesita ayuda?», insistí usando mi tono más calmado y profesional. La respiración se hizo un poco más audible. Era rasposa, como si la persona tuviera dificultad para inhalar, y entonces escuché algo que me heló la sangre, una risa. No era una risa normal, no era alegre ni sarcástica, era una risa apagada, rota, como si viniera de alguien que había olvidado cómo sonreír correctamente. Él está aquí», susurró finalmente una voz. Era de mujer, joven, tal vez de unos 20 años. Su voz temblaba tanto que apenas podía formar las palabras. «Está bien, señorita, voy a ayudarla. ¿Dónde está usted en este momento? Necesito que me diga su ubicación», respondí mientras ya estaba preparando el sistema de rastreo de llamadas. Mis dedos volaban sobre el teclado, iniciando los protocolos de emergencia. No puedo hablar fuerte. Él va a escucharme». La voz era apenas un soplo de aire. El miedo en su tono era tan palpable que sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. «Entiendo. ¿Puede golpear el teléfono una vez si está en peligro inmediato? En estas situaciones, tenemos protocolos para comunicarnos sin que la persona tenga que hablar». Un golpe seco resonó en mis audífonos. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi voz tranquila. «Bien, muy bien. Ahora estoy rastreando su llamada. ¿Puede decirme en qué colonia está?» «Villas del Pedregal. La casa amarilla con rejas negras». Cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme. Podía escuchar cómo intentaba controlar su respiración, cómo luchaba por no dejar escapar un sollozo. Mis dedos escribieron rápidamente en el sistema de despacho: «Villas del Pedregal, zona residencial al sur de Morelia». Ya tenía patrullas asignadas al sector. Le hice señas a Armando, quien de inmediato se acercó a mi escritorio con expresión seria. «Las unidades van en camino. Llegarán en aproximadamente 6 minutos. ¿Puede decirme qué está pasando? ¿Quién está ahí con usted?». Otro silencio largo. El sonido de fondo continuaba, ese arrastre extraño que ahora me parecía escuchar con más claridad. Era como si algo pesado se moviera lentamente por una superficie de madera. Mi pareja, pero no es él. Ya no es él». Su voz se quebró en la última palabra. «Lleva 3 días diferente, no duerme, no come, solo me mira. Y esa risa horrible que no para». Un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo en la forma en que lo decía, en el terror absoluto que impregnaba cada sílaba. «¿Está herida? ¿Necesita una ambulancia también? No lo sé. No sé si estoy despierta. Nada parece real». Su voz ahora tenía un tono distante, como si estuviera entrando en algún tipo de estado de shock. «Dice cosas que no tienen sentido, palabras en un idioma que no existe, y sus ojos, Dios mío, sus ojos ya no tienen luz». Armando ya estaba coordinando con las patrullas. Pude ver en su monitor que 2 unidades estaban a 4 minutos del lugar. Una ambulancia también venía en camino. «Escúcheme con atención», le dije, usando mi voz más firme pero amable. «Va a estar bien. La ayuda está muy cerca. Necesito que se mantenga escondida y en silencio». «¿Dónde está usted exactamente dentro de la casa?» «En el closet del cuarto, pero él sabe. Siempre sabe dónde estoy». Un sollozo escapó de ella, y luego un sonido apagado, como si se hubiera tapado la boca con la mano. «Las patrullas están a 3 minutos. 3 minutos nada más. ¿Puede aguantar? Quédese conmigo en la línea». Y entonces escuché algo que jamás voy a olvidar. Una voz masculina, distante pero claramente audible a través del teléfono de ella. No gritaba, no susurraba. Era un tono completamente plano, sin emoción alguna. «Marisol, ya sé que estás llamando, pero no importa. De todas formas van a llegar tarde». Mi sangre se congeló. La chica, Marisol, dejó escapar un gemido ahogado de terror puro. No cuelgue, por favor», le supliqué. 2 minutos, solo 2 minutos más». Pero ella no respondía. Podía escuchar su respiración acelerada al borde del pánico. Y luego, ese sonido de arrastre se hizo más fuerte, más cercano. Pasos lentos, deliberados, como si quien fuera que estuviera ahí no tuviera prisa alguna. «Siempre te encuentro, Marisol. Siempre». La voz masculina sonaba más cerca ahora. Y luego esa risa, la misma risa rota y perturbadora que había escuchado al inicio de la llamada, pero ahora multiplicada, como si no viniera de una sola persona, sino de varias a la vez. «Las unidades están llegando», grité, olvidando por un momento mi entrenamiento de mantener la calma. «Marisol, aguante.
Ya están ahí. Un grito. Un grito tan desgarrador que tuve que apartarme los audífonos de los oídos. Y luego, el sonido de algo golpeando madera, de cosas cayendo, de pasos corriendo. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Escuché voces masculinas a través de la línea. Los oficiales habían llegado. Golpes fuertes contra una puerta. Más gritos. Órdenes confusas. El sonido de madera astillándose. Y entonces, silencio absoluto. La línea seguía conectada, pero no había ningún sonido. Nada en absoluto. Era como si alguien hubiera presionado el botón de silencio del universo entero. Marisol, Marisol, ¿está ahí? Unidades, ¿qué está pasando? Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Podía sentir todas las miradas de mis compañeros en la sala sobre mí. Pasaron 10 segundos que parecieron 10 años. Y finalmente, una voz diferente habló por la línea. Central, habla el oficial Núñez. Entramos a la propiedad. La casa está vacía. ¿Cómo que vacía? La llamada vino de ahí, la chica está dentro, su pareja está con ella. Negativo, Central. La casa está completamente deshabitada. No hay muebles, no hay personas. Las paredes tienen humedad. El lugar parece abandonado desde hace meses. Estamos revisando cada cuarto, pero no hay nadie aquí. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Eso no es posible. Yo la escuché. Escuché al hombre también. Revisen el closet del cuarto principal. Ella dijo que estaba ahí. Más pasos. Voces de varios oficiales coordinándose. El sonido de puertas abriéndose. Central, encontramos un closet. Está abierto. Vacío también. Espera, hay algo aquí. Mi respiración se detuvo. ¿Qué encontraron? Un teléfono celular. Viejo modelo, de esos con tapa. La pantalla está agrietada. Lo estoy levantando. Central, el teléfono está apagado. Completamente muerto. La batería parece que lleva días sin carga. Sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. Eso no tiene sentido. La llamada duró casi 10 minutos. Está registrada en el sistema, puedo verla aquí mismo en mi pantalla. Armando se acercó, revisó mi monitor con el ceño fruncido. Ahí estaba, claramente registrado. Llamada de 10 minutos y 43 segundos desde un número celular del área de Morelia. Oficial, marque el número que le voy a dar, dijo Armando, tomando el control de la situación. Leyó el número que aparecía en mi pantalla. Silencio del otro lado. Y entonces, a través de la línea, escuchamos algo que nos dejó a todos sin palabras. Un tono de llamada, débil, distorsionado, pero inconfundible. Venía del teléfono que el oficial tenía en la mano. Central, el teléfono que encontramos, está sonando. Pero no puede estar sonando, está muerto, no tiene batería. Nadie en la sala de operaciones se movía. Todos habíamos dejado de respirar. El tono de llamada continuó por unos segundos más, y luego se detuvo. En mi pantalla la llamada se marcó como desconectada. Duración total, 11 minutos y 28 segundos. Oficial, necesito que revisen los alrededores. Hablen con vecinos. Alguien tiene que saber algo sobre esa propiedad. Armando mantenía su voz profesional, pero podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente. Durante la siguiente hora, las patrullas interrogaron a todos los vecinos que pudieron despertar. La historia que obtuvieron solo hizo que todo fuera más perturbador. La casa amarilla con rejas negras había estado abandonada desde hacía 8 meses. Los dueños anteriores se habían mudado repentinamente, dejando todo atrás. Los vecinos comentaban que a veces, durante las madrugadas, se escuchaban sonidos extraños viniendo de ahí, risas, arrastres. Pero cuando alguien se acercaba a revisar, todo estaba en silencio y oscuridad. Uno de los vecinos, un señor mayor que vivía justo al lado, mencionó algo que me dejó helada. Dijo que hace un año, una pareja joven había vivido ahí, una chica llamada Marisol y su novio. Un día, los servicios de emergencia habían llegado a la casa. Nadie supo exactamente qué había pasado, pero después de aquella noche, la casa quedó vacía. El señor intentó averiguar más, pero cada vez que preguntaba en el vecindario, la gente cambiaba el tema, como si hubiera un acuerdo tácito de no hablar sobre lo que había ocurrido. Intenté investigar por mi cuenta en los registros del centro. Busqué llamadas de emergencia desde esa dirección en el último año. No encontré nada, absolutamente nada. Era como si esa noche nunca hubiera existido en nuestros archivos, excepto por la llamada que yo acababa de recibir. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y perturbación. Seguí trabajando mis turnos, atendiendo llamadas, salvando vidas.
pero cada vez que miraba mi pantalla y veía una llamada entrante, sentía un nudo en el estómago. ¿Y si era ella otra vez? ¿Y si Marisol volvía a llamar? Comencé a tener problemas para dormir. Cuando cerraba los ojos, escuchaba esa risa rota, esa voz plana diciendo, «Siempre te encuentro». Consulté con el psicólogo del centro, quien me explicó que era normal tener este tipo de reacciones después de una experiencia tan inquietante. Me recomendó técnicas de respiración, me sugirió tomarme unos días libres, pero yo sabía que alejarse no iba a hacer que las preguntas desaparecieran. 2 semanas después de aquella noche, decidí hacer algo que probablemente no debía hacer. En mi día libre, conduje hasta Villas del Pedregal. Encontré la casa amarilla con rejas negras sin problema. A la luz del día, se veía normal, común. Solo era una casa más en una fila de casas similares. Las ventanas tenían cortinas cerradas. El pequeño jardín frontal estaba descuidado con pasto crecido. Un letrero descolorido de «Se vende» colgaba torcido en la reja. Me quedé parada frente a la casa durante varios minutos, tratando de encontrar el valor para acercarme. Finalmente, caminé hasta la puerta principal. Toqué el timbre, aunque sabía que nadie respondería. El sonido resonó dentro de la casa, hueco y solitario. Esperé contando los segundos. 30, 40, 50 segundos. Estaba a punto de irme cuando escuché algo, suave, casi imperceptible. Un arrastre, como algo pesado moviéndose lentamente por un piso de madera. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que corriera, que me alejara de ese lugar lo más rápido posible, pero una parte de mí, tal vez la parte que me hizo entrenar como psicóloga, la parte que quiere entender, necesitaba saber más. Me asomé por la ventana del frente, presionando mi cara contra el vidrio polvoriento. El interior estaba en penumbras, pero podía distinguir formas. Una sala vacía, paredes desnudas, manchas de humedad en el techo. Y entonces, en el pasillo que llevaba hacia el fondo de la casa, vi una sombra. No era una sombra normal proyectada por algún objeto. Era densa, oscura, y se movía. Se deslizaba por el suelo de una manera que no seguía las leyes naturales del movimiento. Me alejé de la ventana tan rápido que casi tropiezo con mis propios pies. Caminé de regreso a mi auto tratando de no correr, de no mostrar el pánico que me consumía. Una vez dentro, con las puertas cerradas, me permití temblar. Me permití sentir todo el miedo que había estado conteniendo. Arranqué el motor y me alejé de Villas del Pedregal con la determinación de nunca volver. Pero mientras conducía de regreso al centro de la ciudad, miré por el retrovisor, y ahí, de pie en medio de la calle frente a la casa amarilla, había una figura. Era difusa, poco definida, pero tenía la forma de una persona, de una mujer. Parpadeé y desapareció. Los meses han pasado desde aquella experiencia. He atendido cientos de llamadas más. He ayudado a docenas de personas en emergencias reales y verificables. La vida continúa, el trabajo continúa. Pero hay noches, especialmente cuando el turno está tranquilo y el reloj marca las 2:37 de la madrugada, en que miro mi pantalla esperando que parpadee con una nueva llamada. Una llamada de un número que reconozco. Parte de mí quiere que Marisol vuelva a llamar. Quiere tener la oportunidad de hacer las preguntas correctas, de entender qué pasó realmente aquella noche hace un año. Pero otra parte de mí, la parte más sabia que ha aprendido que hay cosas en este mundo que no están hechas para ser comprendidas, reza para que mi pantalla permanezca en silencio. Hablé con Armando sobre todo esto hace algunas semanas. Él me confesó que él también había tenido experiencias similares durante sus 25 años trabajando en el centro. Llamadas que no tenían sentido lógico, voces que no podían existir, situaciones que desafiaban toda explicación racional. Me dijo algo que se me quedó grabado. Mónica, nosotros estamos en la primera línea entre el mundo normal y el caos. Somos la voz que la gente escucha en sus peores momentos, y a veces los peores momentos no terminan cuando la persona cuelga el teléfono. A veces esos momentos se quedan atrapados en algún lugar, repitiéndose una y otra vez, buscando a alguien que los escuche. No sé si Marisol era real. No sé si lo que escuché aquella noche fue un eco del pasado, una llamada de ayuda que nunca llegó a tiempo, o algo completamente diferente que mi mente no puede procesar. Lo que sí sé es que cambió algo en mí. Me hizo darme cuenta de que el trabajo que hago no es solo contestar el teléfono y enviar ayuda. Es ser testigo de las historias humanas en su momento más vulnerable, en su momento más oscuro.
Ahora, cuando tomo cada llamada, lo hago con un respeto renovado. Cada voz que escucho es real en ese momento. Cada miedo es válido. Cada grito de ayuda merece ser atendido con toda mi atención y compasión, porque nunca sé cuál llamada será la última de alguien, cuál llamada quedará resonando en el tiempo mucho después de que la línea se haya desconectado. La casa amarilla con rejas negras en Villas del Pedregal sigue ahí, con su letrero de "se vende" cada vez más descolorido. Los vecinos evitan hablar de ella. Los agentes inmobiliarios tienen dificultades para mostrarla a posibles compradores. Se ha convertido en uno de esos lugares que las ciudades tienen, esos espacios que la gente reconoce pero prefiere ignorar. Yo paso por esa colonia a veces, cuando voy a visitar a una tía que vive cerca. Siempre miro de reojo hacia esa calle, hacia esa casa, y cada vez me pregunto si Marisol encontró paz, si su historia finalmente terminó, o si todavía está ahí, atrapada en un bucle eterno de terror, esperando que alguien conteste su llamada, y esta vez sí llegue a tiempo. El teléfono que los oficiales encontraron aquella noche fue guardado como evidencia en el departamento de policía. Intenté averiguar si podía verlo, pero me dijeron que se había extraviado. Simplemente desapareció del inventario sin explicación. Parte de mí se siente aliviada de que ese teléfono ya no exista en algún estante de evidencia. Otra parte de mí se pregunta si realmente desapareció o si simplemente se movió a otro lugar, esperando el momento de volver a sonar. He aprendido a vivir con la incertidumbre de aquella noche. He aprendido que no todas las historias tienen un final claro, que no todas las preguntas tienen respuestas. En mi trabajo, eso es particularmente difícil porque estamos entrenados para resolver situaciones, para llevar cada emergencia a una conclusión, pero la realidad es que la vida no siempre funciona así. Lo que me queda de esa experiencia es una conexión más profunda con mi trabajo y con las personas que llaman desesperadas en medio de la noche. Cada voz que escucho ahora tiene un peso, una presencia que respeto completamente. Y cuando termino mi turno y salgo del centro de emergencias, miro al cielo de Morelia, respiro el aire fresco de la madrugada y agradezco estar viva, estar presente, estar aquí. Esta historia que les acabo de contar es completamente real. Cada detalle, cada palabra de esa llamada está grabado en mi memoria con una claridad que no se desvanece con el tiempo. Sé que algunos de ustedes pensarán que tiene que haber una explicación lógica, un truco técnico, alguna falla en el sistema. Y tal vez la tengan. Tal vez hay una explicación perfectamente racional para todo lo que pasó. Pero yo estuve ahí. Yo escuché esa voz. Yo sentí ese terror que atravesaba la línea telefónica como una corriente eléctrica. Y yo sé, en lo más profundo de mi ser, que algo más allá de mi comprensión ocurrió aquella noche de octubre en la casa amarilla con rejas negras. Ahora, cada vez que atiendo una llamada, hay una pequeña parte de mí que se prepara, que se pregunta si será ella otra vez, si Marisol encontrará la forma de volver a conectar, de volver a pedir ayuda. Y si eso sucede, esta vez estaré lista. Esta vez sabré qué preguntas hacer. Esta vez, tal vez, podré entender. Hasta entonces, sigo trabajando mis turnos nocturnos, sigo siendo la voz que la gente escucha en sus emergencias, sigo salvando vidas una llamada a la vez. Y cuando el reloj marca las 2:37 de la madrugada, tomo un sorbo de café, me ajusto los audífonos y espero. Siempre esperando la siguiente llamada, sea quien sea que esté del otro lado de la línea. Si esta historia te impactó tanto como a mí me impactó vivirla, por favor no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien a quien le gusten este tipo de relatos. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjame en los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia que no puedes explicar, algo que desafió tu comprensión de la realidad. Me encanta leer sus historias. Y quién sabe, tal vez tu experiencia sea la próxima que cuente en este canal. Cuídense mucho y recuerden, a veces la línea entre lo real y lo inexplicable es más delgada de lo que pensamos.